aquesta hora a la Brúixola, com cada dilluns, encetem l'espai que dediquem a xerrar sobre salut mental. Avui ens centrem concretament en la sexualitat, un tema que desperta incògnites i mites a causa del pudor que a nivell de societat ens genera a vegades, Joan. Doncs sí, la llista de qüestions és infinita, però avui ens centrarem en una que afecta als homes, la disfunció erèctil, que també es coneix com a impotència masculina. L'Organització Mundial de la Salut, de fet, la identifica com una malaltia, però són molt pocs els homes que van a la consulta mèdica quan tenen aquest problema. Doncs perquè ens aclareixi a què ens referim exactament quan parlem de disfunció erèctil, per entendre també el que envolta aquesta qüestió, comptem amb l'ajuda del David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicocet d'Esplugues i Acepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Ho dèiem ara parlant d'un dels problemes sexuals més difícils de gestionar pels homes. Comencem per definir correctament la disfunció erèctil. A nivell clínic, com la definim? Sí, digamos, es probablemente uno de los trastornos o problemas sexuales que más atención ha recibido a nivel, podemos decir, tanto científico como de nivel de cultura popular. Entonces, empezando un poco con lo más científico, pues es un trastorno que está situado dentro de la fase de excitación. Es decir, el modelo, aquí ha habido pues investigaciones, cambios y demás, pero a nivel global lo canónico, podemos decir, entra en las 4 fases de primero deseo, excitación, orgasmo y resolución. Entonces la disfunción eréctil sería un trastorno, una disfunción en la fase de excitación, por así decirlo, ¿no? Cuando la gente quiere llevar a cabo pues su deseo sexual. Luego, yendo a la parte más de cultura popular, pues no, los símbolos fálicos, las representaciones fálicas lleva pues milenios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al final el problema se identifica como una dificultad marcada para conseguir una erección ante la actividad sexual, como hemos hablado, y también en tema de la rigidez, es decir, no solamente la erección en sí, simplemente es una rigidez deseada que no se produce, y aquí hay un problema también, como tantos temas de salud mental, con la prevalencia, es decir, se dice que hay un 50% entre, digamos, disfunción eréctil moderada, no muy grave, entre adultos de 40 y 70 años, pero parece ser que los estudios dicen que el 70% de hombres menos de 40 años que demandan terapia niegan ese diagnóstico o dicen que no ocurre. Y digamos que también, perdonadme, 1 de cada 4 personas también tenía menos de 40 años en los diagnósticos, digamos lo que se llama la demanda terapéutica. Entonces, lo que habéis comentado, ¿no, Joan? El tema de la vergüenza, el tema de que a veces no se dice, no se habla abiertamente, porque va muy relacionado con la potencia masculina. Entonces ahí es un tema, la verdad, que todavía queda por estudiar, queda por entender, pero digamos que hay estos problemas, digamos que la prevalencia y determinados factores todavía, podemos decir que no se tienen las cifras más empíricas o tan exactas como se desearia, por así decirlo. I clar, podem parlar, per exemple, de diferents tipologies? És a dir, per exemple, es diu de la mateixa manera no poder tenir una erecció que no poder-la mantenir durant uns minuts, per exemple? Exacto, hay diferentes escalas psicométricas, ¿no? Niveles, ¿no? Pues simplemente por grados, ¿no? Por grados de erección del pene. Y con los hombres, digamos que hay un problema, digamos, al revés, una facilidad que a veces con las mujeres que sí que parece la erección, parece correlacionar con el grado de excitación. Es decir, hacen un experimento, se ponen unas imágenes y dicen, tú dime del 1 al 10 cuánto estás excitado ante estas imágenes. Y luego se mide la erección del pene y parece correlacionar. Con las mujeres, aquí esto también es un tema que se puede discutir mucho en el tema del sexo femenino, de que la lubricación parece que no correlaciona con el nivel de excitación. Entonces aquí hay hay libros, hay mucho de qué hablar, pero digamos que sí, en tipología se suele poner como normalmente la salud mental, ¿no? Pues leve, moderado y grave. También el grado como podemos decir, como de alteración en la vida de la persona, y también se tiene que hacer como un descartar un trastorno mental aparte, ¿no? Es decir, que un checklist como de un diagnóstico diferencial de que no hay algo más que esté provocando eso, que es algo puramente psicológico, que ahora veremos que no suele ser así. Y también, para terminar un poco esta parte, es un diagnóstico, como se dice, multidimensional. Es decir, que sí, que hay unos factores, hay un checklist de grados de erección, pero que la respuesta eréctil, ¿no? En estos tipos que has comentado, Joan, sería factores relacionales con la pareja, psicológicos, autoestima, autoconcepto, y evidentemente también temas orgánicos que hay que revisar con atención.
Clar, ara parlàvem d'aquesta distinció que hem de fer de tipus, de casos que cadascú, doncs, evidentment, són diferents entre si, però també et vull preguntar si també hem de distingir, sobretot a l'hora de tractar-ho, la disfunció erèctil crònica, podríem dir, i els problemes d'erecció que apareixen de manera puntual. Exacto, claro. Aquí lo que has comentado normalmente, lo crónico, los estudios dicen, a pesar de esta que he mencionado, cultura popular de, bueno, esto de está en tu cabeza, ¿no? Que me han comentado en consulta, el 80% suele tener una causa orgánica, perdón. Entonces, aquí sí que podemos hablar de una causa más médica, pues, por ejemplo, tema hormonal, tema, se suele decir, bueno, arteriosclerosis, diabetes, hiperlipidemia o hipertensión arterial, que probablemente es el factor más importante, o también tema psicológico como la ansiedad o la depresión, o algo muy evidente, que es la ansiedad de ejecución, que aquí en este caso, John, sí que sería, por ejemplo, lo esporádico, ¿no? Por así decirlo, sobre todo la idea de la masculinidad, de la potencia sexual, de la erección, de pues una cultura también que se puede decir muy coitocentrista. Sí que parece que lo más esporádico va relacionado con el tema de la ansiedad de ejecución, por decirlo de manera no coloquial, el miedo escénico. Entonces, digamos que claro, al final es un músculo, un cuerpo cavernoso con reflejos automáticos, que a veces el diagnóstico diferencial, como ocurre tantos diagnósticos en salud mental, es muy evidente la causística, la etiología, como lo crónico parece ser a veces más evidente o cómodo de interpretar clínicamente, y lo esporádico, pero aún así, aunque es esporádico, también provoca muchísimo malestar y muchos problemas a los hombres de sexo masculino que lo sufren. Clar, també vull preguntar per l'edat, perquè normalment doncs, s'atribueix a la gent que té més edat que els hi passa doncs, aquest problema que estem comentant avui, però abans també parlaves de la inexpertesa sobre com reacciona el cos, que també els hi pot passar a persones joves. No sé si l'edat té quelcom a dir sobre a qui afecta més o menys la disfunció erèctil. Claro, debemos recalcar eso, ¿no? Ya muy importante que en terapia parece ser que 1 de cada 4 demandantes es menos de 40 años. ¿Eso significa que la prevalencia es 1 de cada 4 tiene menos de 40 años? No es lo mismo. Claro, a lo mejor puede parecer intuitivo pensar que la gente más joven se va a sentir más alerta ante una falta de potencia cuando en principio a esas edades el cuerpo, por fisiología, por neurodesarrollo, por funcionamiento neuronal, funcionará, ¿no? Pues más o mejor, por así decirlo, que alguien, bueno, hay más retroalimentación, más regeneración celular que una persona de 60-65, por ejemplo. Entonces, el tema de la juventud es muy importante por el tema de la psicoeducación, ¿no? Es decir, si tenemos modelos de aprendizaje basados, como digo, exclusivamente en el coito, en la potencia, cierto uso de la pornografía con modelos que al final, bueno, el porno no es negativo en sí mismo, pero no dejamos de ver que es una industria que en muchos casos a lo mejor quiere vender algo o generar malestar, por así decirlo, para que la persona consuma. Entonces, sí, con la gente joven, el problema que se ha cuestionado es un poco lo que he dicho antes, el tema de consumo excesivo de sustancias o de alcohol para luego querer rendir. Entonces, en estos casos hay incluso en la unidad, hay en Barcelona en diferentes hospitales lo que se llama el chemsex, que es gente que tiene problemas de consumo masivo de sustancias con relaciones sexuales. Entonces acaba habiendo una conexión como bastante difícil de romper. Entonces es como que uno va a un piso, a un lugar donde se encuentra un montón de drogas a nivel, bueno, pues de cualquier tipo, y para compensar, ¿no? Con diferentes personas, hombres, normalmente hay diferentes variables, pero en muchos casos homosexuales, que también se da la Viagra como para compensar, ¿no? Como este contrabalanceo. Entonces, el tema de la juventud es más importante para intervenir, porque, como digo, ¿no? Gente mayor, más tema médico, gente joven suele ir tema de creencias, temas de, pues, ver la penetración como la consecución, ¿no? El fin último de llegar, y una falta a lo mejor de exploración o de deseo propio, ¿no? De, como has comentado también, de que la persona necesita autoconocerse y buscarse a sí misma más allá de los modelos que ha aprendido, que a lo mejor no son los ideales o los que no... O esa persona a lo mejor no tiene más tanto deseo excitación, porque el deseo excitación hay de muchos tipos. Clar, i parles de conceptes que també doncs, col·laboren a que sorgeixi aquest problema, com la pressió, per exemple. Jo et volia preguntar, David, un exemple, que seria en el moment del coit, si ens trobem amb un problema d'aquest tipus, hem d'insistir per veure si es resol al cap d'una estona o és recomanable desistir de l'acte sexual quan apareix doncs, la disfunció? Los estudios dicen que normalmente hacer una parada, porque claro, al final el cuerpo
los mecanismos de alerta o de alarma, ¿no? Por ejemplo, se habla con el tema de la ansiedad, con muchos factores de este tipo. Suele haber un punto de no retorno, es decir, queremos tener una relación, aparece este problema y el empeñarse, por decirlo coloquialmente, normalmente lo que hace el cerebro es una visión de túnel. Entonces, hacer una parada y reflexión ¿no? Podemos decir, no, nunca tomes una decisión importante con lo primero que se te pase por la cabeza. Pues en este caso lo mismo. Entonces, el acompañamiento de la otra parte de la pareja, digamos, el entender que eso, bueno, al final el organismo no todo es causa-consecuencia. Tenemos que entender que el organismo también tiene mucho funcionamiento aleatorio, que se puede llamar. Entonces es importante entender que en estos casos normalmente hacer una pequeña parada, hacer una pequeña reflexión, decir, vale, esto me ha ocurrido, es algo, pues como hemos dicho al principio, algo espontáneo, algo, digamos, que ha ocurrido una vez y que a lo mejor no vuelve a ocurrir, o algo que se puede ir cronificando. Porque muchas personas me han comentado en terapia que ocurre una vez y que eso hace un pensamiento asociativo causal, como ya me ha ocurrido, entonces claro, ocurre lo que viene después, la ansiedad de ejecución. Entonces también se recomienda terapia que aunque ocurra una vez, no por ir a terapia es que se le está dando con mucha importancia, es decir, lo que se intenta muchas veces es romper esa asociación causal entre que los humanos somos animales causales, somos animales simbólicos de estímulo-consecuencia y automáticamente funcionamos así. Entonces, hay personas que a lo mejor han creado podemos decir, como una bola, ¿no? Como una red de rumiaciones, de pensamientos automáticos, que por una vez eso, si no se gestiona, pues con pausa, cariño y conocimiento, puede perpetuarse de una manera, podemos decir, puramente psicológica, que eso también es un poco difícil de explicar y no es puramente así, totalmente así, pero bueno, puede ocurrir, ¿eh? Si se intenta com una huida hacia adelante, por així dir-lo. I quin seria el paper de la parella amb tot plegat? Perquè la parella també ha d'entendre que aquest problema tampoc té per què estar relacionat amb ella i pot sentir doncs, aquest sentiment inclús potser de distanciament. Exacto, Lola, ¿no? Como de la otra persona puede estar como que es que ya no me desea, ya no. Y esto hay que trabajarlo, por eso digo que los protocolos normalmente no suelen ser individuales, ¿no? Pensemos también que vivimos en una sociedad, yo creo, muy el tema de la obsesión del rendimiento, la productividad. Entonces, como que la erección parece que se utiliza como el valor muchas veces, esto está bien estudiado, como el valor propio de la masculinidad. Entonces, también entender, ¿no? Que la disfunción eréctil no es una entidad en sí misma, es decir, no somos islas, por eso la otra persona, pues imaginemos, ¿no? Casos de la otra persona en la penetración tiene dolor, con lo cual la otra persona tiene miedo de la erección y es, como digo, un bucle de retroalimentación. Con lo cual, lo que se llama, que hemos comentado alguna vez, el amor incondicional, ¿no? El aceptar a la otra persona, si se ve algo como individual y propio y que no, es decir, al final la sexualidad se puede decir como comunicación. Entonces, también trabajar con la otra persona para que no tenga reacciones a lo mejor como, se puede decir como muy viscerales o muy condenatorias, ¿no? Esto me lo ha explicado mucha gente, ¿no? Sentirse juzgada, entonces, claro, la gente cuando se siente juzgada se inhibe, se protege porque no quiere sentirse atacada. Entonces, al final con la otra parte, con la pareja más común o corriente, con gente con la que se tenga relaciones sexuales corrientes y evidentemente la psicoeducación de eliminar un poco el coitocentrismo, porque claro, si se ve siempre desde este enfoque, es más probable que haya fracaso. Entonces la sexualidad tiene diferentes caras y espectros, es algo realmente rico y variado, con lo cual la psicoeducación o la terapia con la otra parte ¿no? La parte que no tiene disfunción eréctil suele ser normalmente recomendable en la gran mayoría de los casos. Doncs, David, apuntem tot plegat. Com dèiem, un cop al mes parlarem amb tu tant com a psicòleg i també com a sexòleg d'algun aspecte de la sexualitat. Hem començat en aquest cas amb la disfunció erèctil, però continuarem parlant-ne i moltes gràcies. Bona tarda. La setmana vinent més. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.